Esto es Alquimista Mental, el podcast. Una producción de Inti Records. El siguiente relato fue proporcionado por el usuario Joana López Hernández, de México DF. Todo comenzó en una tarde sofocante de verano. Había decidido pasar unas semanas en la pequeña casa que mis abuelos habían dejado en el desierto de Sonora, un lugar apartado y casi olvidado por el tiempo. Quería alejarme del bullicio de la Ciudad de México y conectarme con la naturaleza, o eso me decía a mí misma. Quizás en el fondo, lo que realmente buscaba era algo más, algo que no podía nombrar. El camino hacia la casa estaba flanqueado por cactus y arbustos resecos, y el sol castigaba sin piedad, pintando el horizonte con un calor ondulante. A medida que avanzaba por el camino polvoriento, sentí una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Había oído historias sobre este lugar, historias que mi abuela solía contarme cuando era niña, sobre seres antiguos que habitaban el desierto, los nahuales. Llegué justo antes del anochecer. La casa era sencilla, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas. Una nostalgia cálida me envolvió al entrar. Todo estaba tal como lo recordaba, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa aquí. Sin embargo, había algo en el aire, una especie de vibración, una energía que me erizó la piel. La primera noche fue extraña. El silencio en el desierto es algo que no se puede describir fácilmente. Es denso, pesado, casi tangible. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad, pero aquí, el silencio era absoluto, roto solo ocasionalmente por el ulular de un búho en la distancia o el crujido de alguna rama seca. Me acosté en la vieja cama de mi abuela, con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa nocturna. Pero en lugar de refrescarme, la brisa me trajo un escalofrío inexplicable. Mis pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, entre las historias que me contaron en la niñez y la realidad que estaba viviendo. Intenté dormir, pero mis ojos se negaban a cerrarse. Sentía como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Al tercer día, sucedió algo que me hizo cuestionar mi cordura. Estaba caminando por el sendero que llevaba a un pequeño arroyo, un lugar que mi abuela solía llamar el refugio de los espíritus. Mientras recogía algunas ramas secas para hacer una fogata más tarde, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera pisando las hojas secas. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificó. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba calmarme. Volví a la casa con las ramas en la mano, pero el ruido seguía resonando en mi mente. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo era el viento o algún animal del desierto. Pero esa noche comenzaron los sueños. Esa noche soñé con un hombre alto, de rasgos fuertes y ojos penetrantes. Su mirada era tan intensa que sentía como si estuviera mirándome el alma. En el sueño, estaba de pie en la entrada de la casa, con la luna llena iluminando su figura. No decía nada, solo me miraba, y yo sentía una mezcla de miedo y fascinación. Me desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Pero lo más extraño fue que, al abrir los ojos, tuve la sensación de que la figura del hombre seguía allí, en la oscuridad de mi habitación. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación no desaparecía. Durante los días siguientes, el mismo sueño se repitió una y otra vez. Cada vez, el hombre se acercaba un poco más, hasta que finalmente, una noche, lo vi claramente. No era solo un hombre, era algo más. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y su presencia me hacía sentir una mezcla de miedo y respeto.
La noche del 7º día fue la más extraña de todas. Decidí salir al patio trasero para despejar mi mente. El aire estaba denso, cargado de una energía que no podía entender. Me senté en una vieja silla de madera, mirando las estrellas, intentando encontrar una explicación para todo lo que estaba sucediendo. De repente, sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. No estaba sola. Lo supe antes de verlo. Me giré lentamente y allí estaba, el hombre de mis sueños, de pie a unos metros de mí. Pero no era un hombre común y corriente. Sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó, y su figura parecía desdibujarse, como si estuviera a punto de transformarse en algo más. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo, una extraña calma se apoderó de mí. El nahual, porque no había duda de que eso era lo que era, me miró fijamente, como si estuviera evaluando algo dentro de mí. No dijo nada, pero sentí que me estaba hablando, comunicándose conmigo de una manera que no puedo explicar con palabras. Lo que sucedió después es difícil de describir. Me debatí internamente durante mucho tiempo sobre si debía relatar lo sucedido exponiéndome a ser catalogada de loca. El nahual comenzó a cambiar. Su figura se distorsionó y, ante mis ojos, se transformó en un gran coyote, con ojos brillantes que parecían contener todo el conocimiento del mundo. A pesar del miedo, sentí una conexión profunda con ese ser, como si de alguna manera estuviéramos ligados por algo más allá de esta realidad. El coyote me observó por un momento que pareció eterno, y luego, sin hacer ningún sonido, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del desierto. Me quedé allí, inmóvil, sin saber si lo que acababa de presenciar era real o solo producto de mi imaginación. En ese momento hubiera deseado por sobre todas las cosas que hubiera alguien más con quien compartir semejante experiencia, pero estaba sola. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de paz. Todo lo que había sucedido la noche anterior parecía un sueño lejano, pero algo dentro de mí había cambiado. Me sentía diferente, como si hubiera despertado a una nueva realidad, una realidad en la que lo imposible era posible. Pasé el resto de mi tiempo en la casa de mi abuela, en una especie de trance, explorando el desierto, buscando respuestas que sabía que nunca encontraría. Los sueños continuaron, pero ya no me asustaban. Eran como una especie de guía, llevándome más y más profundo en el misterio del desierto y sus habitantes. Cuando finalmente regresé a la ciudad, me di cuenta de que mi perspectiva sobre el mundo había cambiado por completo. Ya no veía la realidad de la misma manera. El encuentro con el nahual me había abierto los ojos a la posibilidad de que hay mucho más en este mundo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. La experiencia me enseñó a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por sentado y a aceptar que hay misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a comprender por completo. Pero eso está bien. A veces, lo importante no es entender, sino simplemente aceptar que existen cosas que escapan a nuestra comprensión y aprender a convivir con ellas. Después de mi regreso a la ciudad, el encuentro con el nahual no se apartaba de mi mente. Recordaba las historias que mi abuela solía contarme sobre los espíritus del desierto y los nahuales que, según ella, eran personas con la capacidad de transformarse en animales. En esos momentos, siempre pensé que eran solo leyendas, relatos que ella compartía para entretenerme, pero ahora todo tenía un nuevo significado. Decidí volver a mi memoria, a las largas tardes que pasaba en su casa, sentada en el suelo mientras ella me contaba esas historias, con una taza de chocolate caliente entre mis manos. Mi abuela siempre hablaba de los nahuales con una mezcla de respeto y temor. Son guardianes de la tierra, decía, pero también pueden ser peligrosos si te metes en sus asuntos, afirmaba. Lo curioso es que nunca los describía como simples brujos o seres malvados. Para ella,
Los nahuales eran una parte integral del equilibrio entre el mundo natural y el espiritual. Ellos ven lo que nosotros no podemos ver, me repetía una y otra vez. Y aunque en ese momento me parecía que solo era una historia para no dormir, su tono serio y el brillo en sus ojos me hacían sentir que había algo más detrás de esas palabras. Decidí que debía regresar al desierto de Sonora, pero esta vez con una nueva mentalidad. Sabía que no podía simplemente dejar la experiencia en el pasado. El desierto y la casa de mis abuelos guardaban respuestas que necesitaba encontrar. Me sentía atraída de una forma inexplicable hacia ese lugar. Volver al desierto fue como retroceder en el tiempo. El mismo calor abrasador, el mismo camino polvoriento, pero esta vez algo había cambiado en mí. Mientras caminaba por el sendero que llevaba a la casa, el aire parecía más pesado, cargado de un conocimiento que antes no podía percibir. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a algo importante, como si estuviera siguiendo un llamado silencioso. Una vez que llegué a la casa, el sentimiento de estar conectada con el entorno fue aún más fuerte. Caminé por la propiedad, inspeccionando cada rincón, observando los detalles que antes había pasado por alto. Sentía que el lugar estaba vivo de alguna manera, como si el desierto mismo me estuviera observando. En uno de mis paseos por el pueblo cercano, escuché hablar de un hombre mayor, un curandero o hierbero, que vivía a las afueras y que conocía las leyendas locales mejor que nadie. Decidí que tenía que hablar con él. Quizás él podría ayudarme a entender lo que había vivido. Al llegar a su pequeña choza, me recibió con una sonrisa serena, como si ya supiera que estaba por llegar. Su piel estaba curtida por el sol, y sus ojos, aunque viejos, brillaban con una sabiduría profunda. Le conté todo lo que había vivido, cada detalle, desde los sueños hasta el encuentro con el nahual. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, tomó un profundo respiro y me miró directamente a los ojos. «Lo que has visto no es una ilusión», dijo con voz grave. «El nahual te ha elegido para mostrarte su mundo. Pero cuidado, una vez que te muestran no puedes dar marcha atrás». Le pregunté qué significaba eso, pero él simplemente me sonrió y me ofreció un té de hierbas. «Lo sabrás con el tiempo». Fue todo lo que dijo antes de desviar la conversación a otros temas. Después de mi encuentro con el chamán, mis noches se volvieron más inquietas. Ya no solo soñaba con el nahual, sino que también comenzaba a tener visiones, momentos en los que, al cerrar los ojos, podía ver claramente fragmentos del desierto, como si mi mente viajara más allá de mi cuerpo. Una noche, me desperté de golpe, sintiendo una presencia en la habitación. Sabía que no estaba sola, aunque no podía ver a nadie. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, había una extraña calma en mi interior. Sabía que el nahual estaba allí, aunque no lo podía ver. Sentí su presencia, esa misma energía que había percibido la primera vez en el patio trasero de la casa. Las noches pasaron, y cada vez las visiones eran más intensas. Veía el desierto desde lo alto, como si estuviera volando por encima de los cactus y los arbustos. A veces, me veía a mí misma corriendo por las dunas, transformada en algún tipo de animal, aunque nunca podía distinguir exactamente en qué. Un día, mientras me miraba al espejo, noté algo extraño en mi reflejo. No era solo mi aspecto físico lo que había cambiado, aunque mi piel parecía más bronceada y mis ojos más brillantes. Era algo más profundo, como si mi ser interior estuviera cambiando. Comencé a notar que podía sentir las emociones de las personas a mi alrededor con más claridad. Si alguien estaba molesto o triste, lo sentía como si fuera mi propia emoción. Esto, al principio, me desconcertó, pero luego entendí que formaba parte del cambio que estaba experimentando.
Era como si el encuentro con el nahual hubiera despertado algo dormido en mi interior, una capacidad para percibir el mundo de una manera diferente. Además de las emociones, también comencé a notar cambios en mi percepción del tiempo. Había momentos en los que sentía que el tiempo se ralentizaba y otros en los que parecía pasar en un abrir y cerrar de ojos. El desierto me había enseñado que el tiempo no es lineal, que es una ilusión creada por nuestras mentes. Un día, mientras seguía explorando el desierto, me encontré con un grupo de mujeres locales que estaban realizando un ritual de sanación. Me invitaron a unirme, y aunque al principio me sentí fuera de lugar, algo dentro de mí me dijo que debía quedarme. Las mujeres cantaban en un idioma antiguo, como una letanía, y sus voces resonaban en el aire como un eco del pasado. El ritual me hizo sentir conectada con algo más grande que yo misma. Sentía que las voces de esas mujeres y el desierto se entrelazaban, formando un todo, una energía que fluía a través de todas nosotras. Cuando el ritual terminó, sentí una paz profunda, como si algo dentro de mí hubiera sido sanado. Sabía que esto también era parte del legado del nahual, una forma de recordarme que el poder de la sanación no solo está en lo físico, sino también en lo espiritual. Mi sed de respuestas no disminuía. Sentía que el encuentro con el nahual no había sido solo una coincidencia. Había algo más que debía descubrir, algo que estaba al alcance de mi mano, pero que aún no podía ver con claridad. Decidí profundizar en las leyendas locales, leer todo lo que podía sobre los nahuales y los mitos del desierto de Sonora. Encontré historias sobre antiguos chamanes que se transformaban en animales para proteger a sus comunidades, sobre brujos que utilizaban el poder de la naturaleza para cambiar de forma, y sobre personas que, como yo, habían tenido encuentros con estos seres y nunca volvieron a ser las mismas. Pasaron semanas hasta que tuve otro encuentro con el nahual. Esta vez, sucedió de una manera más sutil. Estaba caminando por el desierto al atardecer, cuando de repente sentí esa misma energía que había percibido la primera vez. Me detuve y al girar la cabeza lo vi, no en forma humana, sino como el coyote que había visto aquella noche. El coyote me observaba desde la distancia, sus ojos brillando con la luz del sol que se desvanecía. No tuve miedo esta vez, solo una profunda sensación de reconocimiento. Sabía que él estaba allí por una razón, para recordarme que el desierto no es solo un lugar físico, sino también un espacio espiritual donde lo visible y lo invisible coexisten. Ese fue mi último encuentro con el nahual. Sentí una profunda gratitud en ese momento, una conexión que iba más allá de las palabras. Sabía que el nahual me había mostrado algo que pocas personas tienen la oportunidad de ver y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto ha cambiado mi perspectiva sobre el mundo y lo que percibimos. El encuentro con el nahual y las experiencias vividas en el desierto me enseñaron que hay mucho más de lo que nuestros sentidos pueden captar. Existe una realidad oculta, llena de misterios y maravillas, que solo se revela a aquellos que buscan con humildad y respeto. Aprendí a valorar la armonía entre el ser humano y la naturaleza, comprendiendo que somos parte de un todo interconectado. Esta comprensión me ha llevado a vivir de manera más consciente, buscando siempre el equilibrio y la paz interior, mientras contribuyo al bienestar del entorno que me rodea. Además, esta experiencia me mostró que las leyendas y las tradiciones ancestrales tienen un valor incalculable, ya que contienen verdades profundas sobre la vida y el universo. Respetar y preservar estas historias es esencial para mantener viva la sabiduría de generaciones pasadas y para guiar a las futuras. Ahora entiendo que nuestra percepción del mundo está limitada por nuestros sentidos y nuestras experiencias. Hay dimensiones y realidades que existen más allá de lo que podemos ver y tocar, pero que influyen en nuestras vidas de maneras sutiles pero significativas. Aprender a sintonizar con estas energías y a respetar las fuerzas invisibles nos permite vivir de manera más plena y consciente.
En última instancia, ese viaje me enseñó la importancia de la apertura mental y del respeto por lo desconocido. Al aceptar que hay cosas que no podemos comprender completamente, pero que aún así merecen nuestro respeto y admiración, encontramos una mayor paz y conexión con el universo. Esta lección es quizás la más valiosa de todas, recordándonos que siempre hay más por descubrir y que el verdadero crecimiento reside en la búsqueda constante de conocimiento y comprensión. ¿Qué piensas de este relato? ¿Tuviste alguna experiencia similar? ¿Tuviste alguna experiencia extraña o sin explicaciones? Si quieres que compartamos tu experiencia en el canal, déjamelo saber en los comentarios. Esto fue Alquimista Mental, el podcast. Relatos, historias, misterios inexplicables. Puedes escucharnos también en Spotify. Acuérdate de dejarnos tu like. Si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para enterarte de cada estreno. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro.